Esta experiencia, o más bien experiencias, le sucedió a mi abuelo, que en paz descanse. Él trabajaba de policía, allá por el año de 1984. En la policía en la que estaba, era policía montada, o sea que andaba en caballo, y tenía sentido, porque aparte de que no había muchos recursos para patrullas, en ese entonces él cuenta que solo habían 2 patrullas. El terreno no se prestaba mucho para andar en patrulla, pues las únicas carreteras pavimentadas eran las autopistas, que servían para transitar de un estado a otro. Las calles como las que llevaban al pueblo donde él vivía y la sierra no estaban pavimentadas, y el terreno era muy escabroso, por lo que era más que factible ir a caballo. La policía montada en la que estaba mi abuelo tenía que transitar y vigilar también cerros y sierras que eran cercanos al pueblo, las 24 horas, por lo que tuvo turnos de día como también de noche, y le pasaron muchas experiencias, pero hoy les quiero contar 2 de ellas. Después les mandaré más si gustan. Antes de todo, tengo que decir que los hombres de antes y la policía de antes eran en verdad valientes, y no era tan fácil asustarlos, pues muchas veces a mi abuelo le tocaba hacer un turno nocturno, él solo. Su recorrido lo hacía solo, él, su caballo, una lámpara y un revólver, además de también su cigarro. Era todo lo que cargaba. Muchas veces vio sombras que lo perseguían entre los árboles cuando estaba por las sierras. Vio también bolas de fuego, y cuando sentía que lo estaban siguiendo, o también si lo querían robar o algo parecido, siempre sacaba su revólver y decía: bueno, pues, ¿quién le va a atorar? Atórele, a ver quién de los dos sale más bueno. A todo esto era un hombre al que no le doblegaba el miedo, y es por eso que cuando veía algo extraño investigaba. No le importaba si se tenía que meter entre el monte a plena madrugada. Y lo primero que le pasó, una de sus tantas historias, le ocurrió a las 3 de la mañana. Él estaba montando en su caballo mientras que patrullaba por un camino de tierra. A ambos lados había sembradíos, pues más que nada los pobladores pedían a la policía estar cerca debido a algunos ladrones que había por la zona, por lo que se encontraba con su linterna de vez en cuando alusando las cosechas, hasta que de pronto con la luz de su lámpara alcanzó a iluminar algo que se movía entre las cosechas, por lo que de inmediato fue a ver. Se trataba de una mujer que se decía estaba loca, pero no en el buen sentido que digamos. Era una mujer que vivía sola y retirada del pueblo. Había tenido varias peleas con pobladores, pues a veces agarraba perros, gallinas, marranos, cualquier animal, a escondida de sus dueños, y lo sacrificaba, pues ella era bruja, o al menos eso era lo que ella decía. Se llamaba Lorena. Cuando mi abuelo se acercó, la corrió enseguida. Ella vestía con harapos sucios. Dice mi abuelo que ella se fue del lugar corriendo y al mismo tiempo riéndose. En fin, estaba completamente loca. Mi abuelo, una vez corriéndola, siguió con su camino. Habían pasado unos minutos cuando por el camino se encontró con el hijo menor de don Erasmo. Era el dueño de las cosechas. Venía algo borracho. Se notaba que había estado tomando. Él apenas tenía 15 años. Mi abuelo le preguntó qué era lo que hacía a esas horas en la calle, y sobre todo tan lejos de su casa. El muchacho venía de una quinceañera. Según esto, él se iba a quedar a dormir allá, pero hubo una pelea en la que él estuvo también involucrado, y pues lo habían corrido. Mi abuelo cuenta que se notaba que venía muy pasado de copas, pues se iba de un lado a otro. Mi abuelo conocía a su padre, y eran muy buenos amigos, así que le dijo que lo esperara, o que si quería que le siguiera, y ahorita lo alcanzaba, pues él tenía que dejar un reporte que se le llama bitácora, con el comandante que se encontraba en un puente de piedra, a unos minutos del lugar, o que si él quería que lo acompañara a dejar la bitácora, y después lo llevaba en el caballo a su casa, pues solamente eran unos minutos. El muchacho le dijo que fuera a dejar su reporte, y él seguiría caminando,
y que lo alcanzara en cuanto pudiera, pues el comandante era hermano de su madre y lo más seguro era que le reclamara por haber estado tomando. Mi abuelo dijo que sí, y así quedaron. Mi abuelo apuró a dejar el reporte galopando, mientras que el muchacho siguió caminando. Cuando ya había hecho lo que tenía que hacer, mi abuelo regresó buscando al muchacho, pero por más que lo buscaba por el camino, no lo encontraba. Siguió todo el camino, incluso llegando casi hasta su casa, pero nada. Además, no era tan rápido como para que le ganara el caballo. Cuenta mi abuelo que lo pasó buscando cerca de 1 hora, hasta que por fin escuchó unos gritos que provenían del monte. Él fue con su caballo y con revólver en mano. Siguió los gritos, hasta que entre todo el zacate y matorrales, vio a un pájaro negro muy grande, como de poco más de 1 metro. Este se encontraba atacando algo que se encontraba en el piso, pues mi abuelo veía cómo aleteaba y lo picaba. Después escuchó los gritos del muchacho. Este pájaro estaba atacando al muchacho. Mi abuelo de inmediato empezó a tirar con su revólver para espantar al pájaro, pues no podía apuntarle bien, ya que se encontraba muy cerca del joven y tenía miedo de darle. Una vez que el ave se retiró y emprendió su huida, en ese momento mi abuelo sí le tiró a darle, pero no consiguió tumbarla. El ave se retiró volando y riéndose. La risa que soltaba esta ave era idéntica a la de Lorena. Después de levantar al muchacho, este le platicó cómo era lo que había sucedido. Él estaba caminando cuando de pronto vio a Lorena. Este estaba caminando y le pidió dinero. Él la empujó y le dijo que no tenía y que no le estuviera molestando. La verdad, él sí traía dinero, pero eran unos pocos pesos. Minutos después el pájaro lo atacó, pero primero lo desorientó. Lo hizo que se metiera entre el monte. Lo perdió, como quien dice, y una vez entre el monte empezó a picarlo. Cuando el muchacho se revisó los bolsillos, ya no traía dinero. Todo lo había perdido, o mejor dicho, se lo habían llevado. Mi abuelo desde esa noche supo que Lorena, en verdad, era una bruja. Otra cosa que le ocurrió a mi abuelo fue cuando se encontraba en el panteón del pueblo. En esta ocasión eran las 12 de la noche. Recientemente había ocurrido algo horrible en el pueblo. Una casa se había incendiado, cobrándose la vida de toda una familia. Eran 2 hijos y los padres. Esto ocurrió cuando había llegado el papá. Este hombre tenía problemas con el alcohol, por lo que en una de sus borracheras había llegado algo agresivo, y producto del enfrentamiento que tuvo con la esposa, en la pelea se prendió la casa, y pues ocurrió la tragedia. Esa casa precisamente quedaba al frente del cementerio. A veces se decía que se podía escuchar el llanto y ver las sombras de los niños, pues decían que eran almas en pena. Mi abuelo cuenta que varias veces vio las sombras moverse de un lado a otro, pero que esa noche había algo extraño en la casa, pues se encontraba una mujer en la casa, o más bien entre los escombros de esta. Iba vestida de blanco, por lo que mi abuelo se le quedó mirando. Después escuchó el relinchar de un caballo, lo cual se le hizo muy extraño, pues no había nadie más en la calle, y en las casas cercanas no había ningún caballo. De repente, otra vez escuchó el relinchar del caballo. De inmediato mi abuelo volteó, y al voltear pudo escuchar mejor que el relinchar del caballo venía de la casa, más en concreto, de la mujer. Mi abuelo de inmediato supo que se trataba de la cegua, una mujer que tiene la cabeza de caballo y siempre viste de blanco y con un velo, lo más parecido a una novia. Usa el velo para ocultar su cara, y cuando te acercas, se descubre el rostro. Después se dice que te ataca, pero obviamente mi abuelo no iba a dejar que eso pasara. Otra cosa muy importante y que recordó en ese momento es que no tienes que huir de ella.
pues te puede alcanzar, y ella sabe cuando la has visto, y aún más, cuando huyes. Así que mi abuelo simplemente optó por quedarse cerca del panteón, observando y estando a la espera. Pasaron algunos minutos, cuando de pronto vio que de la casa estaba saliendo una yegua negra, con los ojos rojos. Esta fue directo hacia él. Mi abuelo preparó el revólver, pero esta simplemente le pasó por un lado y le sostuvo la mirada por unos segundos. Mi abuelo tenía mucho miedo, pero dice que no lo tenía que aparentar, pues la cegua se dice que es un demonio y que anda o es atraída por los lugares en los que hay mucho dolor o hayan ocurrido cosas trágicas, como lo que sucedió en aquella casa. Esos fueron mis relatos. Espero pronto enviarles más. Saludos y un abrazo enorme a todos. En esta ocasión te contaré otras 2 experiencias que le sucedió a mi abuelo. Como dije antes, él era un policía que andaba a caballo, allá en su pueblo natal, y pues casi todas estas experiencias paranormales le sucedían durante su turno nocturno, y esta no fue la excepción. En esta ocasión él se encontraba acompañado por un compañero que también era policía, se llamaba Julio. Pero antes de seguir con el relato, les tengo que contar la historia de don Germán. Don Germán era un hombre que vivía en el pueblo junto con su hija. Ellos dos eran muy unidos, al menos hasta que se casó con una señora la cual vivía en las afueras del pueblo. Era una señora con un carácter algo duro. Se decía que ella y la hija no se llevaban muy bien, siempre se peleaban. Pero lo extraño es que don Germán siempre le daba por el lado de la señora, haciendo que su hija se sintiera mal. Tiempo después, cuando don Germán contrató a un viejito que chapoleaba los terrenos, se dio cuenta él y todo el pueblo que aquella mujer con la que había estado casado le hacía amarres de brujería en su propia casa. Esto los ocultaba y los enterraba en el terreno. Al chapolearlo y quitar toda la hierba, todos estos salieron a relucir. Don Germán obviamente explotó de enojo, y el matrimonio no duró mucho después de esta revelación. Fueron solamente un par de meses, y don Germán abandonó a aquella mujer. Por fin él y su hija volvían a estar en paz, pero la calma les duró poco porque la hija una tarde salió de su casa y nunca volvió. Desapareció sin más. Casi todos en el pueblo se pusieron a buscarla junto con su padre, pero al pasar las semanas y ver todos los esfuerzos en vano, el asunto se dio por perdido. Este acontecimiento afectó mucho a don Germán. Se dice en el pueblo que don Germán fue perdiendo la cordura, pues este ya no hablaba con nadie, se distanció por completo de las personas, y se decía que se la pasaba llorando, hasta que una tarde llegó con un marrano. Este era muy grande, lo abrazaba y lloraba con él. Platicaba todo el día con este animal, y les dijo a los vecinos que ese marrano era su hija, que aquella señora con la que había estado casado era una bruja, y como venganza había convertido a su hija en un animal. Obviamente las personas supieron en ese momento que don Germán había perdido por completo la cordura, y que trataba de traer a su hija de vuelta, usando a un animal que de seguro se había robado. Sentían mucha pena por él. Don Germán, al ver que nadie le creía, tomó la decisión de tomar sus cosas y a su marrano y marcharse hacia el bosque. De don Germán ya no se volvió a saber jamás en el pueblo. Una vez ya habiendo contado la historia de don Germán, ahora sí les contaré la experiencia que tuvo mi abuelo, que va muy ligada a esta historia. Habían pasado meses y de don Germán no se sabía nada. Ahora sí, mi abuelo y su compañero, ellos se encontraban transitando cerca de un río. Era de madrugada, estaban platicando para espantar el sueño, cuando en eso, Julio le dijo a mi abuelo que tenía que hacer del baño, y que si le cuidaba el caballo en lo que volvía. Mi abuelo le dijo que no había problema, por lo que ambos se bajaron del caballo y a ambos caballos los amarró cerca de un árbol, en lo que volvía su compañero.
Mi abuelo estaba fumando en lo que lo esperaba. Se quedó mirando el sendero y solo escuchaba cómo corría el agua del río, pero ante sus ojos vio una sombra que se aproximaba. Primero creyó que era una piedra, pero después, al verla bien y como ésta se iba acercando, se dio cuenta más bien que era un animal. Este caminaba en 4 patas y era enorme. El animal se continuó acercando y fue ahí donde mi abuelo se dio cuenta que se trataba de un marrano, pero muy grande. Este continuó con su marcha hasta pasar por enfrente de él. Dice mi abuelo que el marrano se detuvo y lo miró por unos segundos. Después continuó con su marcha, y este se estaba adentrando en el río cuando el compañero de mi abuelo volvió y le habló. Este le dijo que ya se podían ir. Mi abuelo le siguió la corriente y cuando estaban a punto de subirse a los caballos, una voz los frenó en seco. Era la voz de lo que parecía ser una chica joven. Provenía de los matorrales que estaban junto al río. Esta voz les preguntó: «Disculpen, ¿me pueden ayudar? No encuentro a mi padre». Mi abuelo de inmediato volteó y con la mirada quiso ver de dónde provenía la voz, pero no podía ver nada. Aparte, la oscuridad no es que ayudara mucho. El compañero de mi abuelo le dijo: «¿Quién anda ahí? ¿A quién buscas?» «Busco a mi padre. No lo he visto en mucho tiempo y no sé dónde está». Mi abuelo esta vez le contestó y acercándose cerca de los matorrales le dijo: «Te vamos a ayudar, muchacha, pero sal. No te podemos ver. Somos oficiales de policía, no te preocupes». El compañero de mi abuelo también se acercó. De pronto de las ramas empezó a verse movimiento, y de entre ellas salió un marrano. Era el mismo que había visto pasar minutos antes. Mi abuelo cuenta que a él le empezó a doler mucho el pecho, y que a su compañero también, pero a este le fue más grave porque a él el dolor lo hizo caer al piso. Mi abuelo levantó a su compañero y como pudo lo subió al caballo, mientras este marrano se alejaba de ellos. Mientras lo hacía, se podía escuchar cómo este lloraba, pero no como un animal, sino como el llanto de una jovencita. Mi abuelo, con el dolor en su pecho aumentando, emprendió huida hacia el pueblo. Al llegar los pudieron estabilizar a ambos. Resulta que estaban sufriendo algún tipo de ataque cardíaco, pues mi abuelo cuenta que también estaba empezando a sudar frío. Días después le contó lo sucedido a mi abuela y dijo que había visto a la hija de don Germán, que todo este tiempo aquel viejo había dicho la verdad, que una bruja había maldecido a su hija. Cada vez que podía contaba la historia, y no para jactarse de haber sobrevivido a un encuentro con aquella jovencita convertida en animal, sino que al menos para limpiar el nombre de don Germán y asegurar que decía la verdad, obviamente con una pena también porque la jovencita había sido maldita y jamás volvió a su forma normal. Él me aseguró hasta sus años más avanzados que lo que vio aquella noche y lo que cuenta fue real, y yo le creo, solamente que esta historia me deja algo triste por el destino que sufrió aquella jovencita. Otra experiencia que le pasó a mi abuelo fue mientras este estaba pasando por una capilla que se encontraba enfrente del cementerio. A pesar de las cosas que le han pasado, él no es para nada supersticioso o sugestivo. Todos creían que en ese lugar, a esas horas, se podían ver fantasmas. Mi abuelo no creía eso. También está el hecho de que él había durado años yendo a la capilla por la madrugada y nunca veía nada. Él era muy creyente. Él acudía a esa capilla cada vez que podía. Se persinaba, rezaba un Padre Nuestro y pedía por su trabajo y su familia, sobre todo por su turno para terminarlo con bien. Lo que le pasó ocurrió mientras rezaba. Él estaba mirando hacia la capilla cuando el silencio de la noche se vio interrumpido por un sonido que venía cercano del río. Mi abuelo puso atención e identificó que era la voz de una mujer. De inmediato él se puso a rezar porque, en un principio, creyó que se trataba de la Llorona.
Él empezó a retirarse de la capilla, pues no quería tentar a la suerte, eso sí, en absoluta calma, para no llamar demasiado la atención. Pero por el camino, cuando se estaba retirando de la capilla, pudo observar a un niño que pasó corriendo por un lado suyo. Se le hizo muy extraño, pero le dio mucho pendiente que se acercara a lo que creía él era la Llorona, por lo que mi abuelo dio media vuelta con su caballo para ir en busca de aquel niño. Pero al llegar a la capilla de nuevo, mi abuelo ya no vio a nadie. Algo totalmente ilógico, porque el niño no corría más rápido que el caballo. Al ponerse otra vez todo en silencio, ya no se escuchaba a aquella mujer, pero sí podía escuchar al niño. Este se escuchaba por el río. Dice mi abuelo que tomó una pésima decisión al bajarse del caballo e ir en busca de aquel niño. Cuando estaba llegando a los matorrales, dice que lo único que alcanzó a ver fueron dos manos con garras que lo tumbaron jalándolo de ambos pies y arrastrándolo hasta el río. Mientras esto sucedía, escuchaba la risa de este niño. Al final consiguió arrastrarlo hasta el río y lo metió en este. Mi abuelo por suerte sabía nadar y logró salir del río, mientras seguía escuchando la risa de aquel niño cerca de ahí. En ese momento él se dio cuenta que no era la Llorona lo que se encontraba cerca del río, sino que era otra cosa. Él, más furioso que nada, sacó su revólver, que por suerte no se le mojó, y dio 2 tiros al aire. Maldijo al niño gritándole toda clase de groserías y advirtiéndole que no lo jalara de nuevo al río, porque entonces respondería con su revólver y le vaciaría lo que le quedaban de balas. El niño se escuchaba que estaba cerca, pero este no se le acercó. Esa madrugada llegó mi abuelo a su casa todo mojado a cambiarse, y no solamente tenía su palabra para contar lo que había pasado, sino también unas marcas de garras que aquel ser le había dejado en sus piernas. En esta ocasión les contaré las últimas 2 experiencias que le sucedió a mi abuelo, siendo de la policía montada de su pueblo. En esta ocasión él había laborado por la tarde, así que acababa de salir de su turno, y se dirigía junto con su compañero a una cantina cercana. Mi abuelo acostumbraba tomarse 2 cervezas y platicar un poco, antes de llegar a su casa a dormir. Eran las 10:30 de la noche, y él cuenta que había dejado sus caballos afuera de la cantina. Esta, por ser entre semana, no contaba con muchos clientes. Tan solo estaba él y su compañero, y 3 personas más. Sus caballos eran los únicos afuera. De repente, estos empezaron a actuar extraño. Empezaron a relinchar y a moverse de un lado hacia otro, jalando sus mecates. Debido al alboroto, mi abuelo salió de la cantina para ver qué era lo que pasaba. Trató de calmar a ambos caballos, pero estos no lo hacían, por lo que su compañero le dijo que lo mejor era que se fueran, que los caballos no se iban a calmar, que ellos habían captado algo. Allá en el rancho tienen mucha creencia en que los animales pueden sentir y ver cosas que nosotros no podemos, por lo que supieron de inmediato que algo había en el ambiente. Enseguida mi abuelo recordó que exactamente esa semana era Semana Santa, y ese día era el Viernes Santo. Concluyeron que lo mejor era irse cada quien a su casa. Mi abuelo empezó con su viaje. Como siempre, encendió un habano para ir fumándoselo por el camino en lo que llegaba a la casa. Ya faltaban 10 minutos para las 11, cuando mi abuelo pasaba por enfrente de la capilla del pueblo, y algo llamó su atención en esta. Dentro de esta vio que había sombras. Estas caminaban con las luces apagadas dentro de la iglesia. Mi abuelo mantenía una amistad muy buena con el obispo, y sabía de sobra que a esa hora no debía haber nadie en la capilla, por lo que supuso lo peor. Mi abuelo creyó que estaban robando, ya que por esos años, e incluso en estos tiempos, hay ladrones que se llevan imágenes o estatuas que están forjadas de materiales preciosos. Por lo que mi abuelo se bajó del caballo y se desenfundó el revólver. En ese momento pensó que se trataban de ladrones, por lo que pensó por entrar por la puerta de atrás. Esta en la mayoría de las veces se encontraba con el candado sobrepuesto, aunque claro,
Esto solamente lo sabía el obispo y él y unas cuantas personas de confianza, por lo que de inmediato entró y prendió las luces. Mi abuelo no podía comprender nada porque no había nadie dentro de la capilla, además de que no había dónde esconderse. Aún así, mi abuelo fue e inspeccionó toda la capilla, y cuando finalmente se disponía a irse, se encontró con un vecino, el cual se llamaba Arturo. Este vecino era muy buena persona, por lo que le preguntó qué era lo que estaba haciendo ahí a esas horas de la noche. Este le contestó: es que vengo a rezar. A lo mejor te parece extraño, pero quiero orar por mi alma. Es Viernes Santo y quiero que Dios se acuerde de mí. Mi abuelo le dijo que le parecía bien, pero también le preguntó si le había dicho sobre esto al obispo. Este contestó que sí, que el obispo lo sabía todo. Mi abuelo estaba sumamente extrañado, pero no quiso interrumpir más a ese hombre en sus oraciones, por lo que terminó por irse. Pero eso sí, no sin antes dirigirse a la casa del obispo que se encontraba cerca. Quería cerciorarse de esto. Despertaría al obispo, pero este entendería. Después de todo, el trabajo de mi abuelo era el de ser policía, y tenía que estar seguro. Cuando llegó, le preguntó al obispo sobre si había dejado a Arturo en la capilla. Él, algo asombrado, le dijo que sí, y también el obispo le preguntó por qué se había metido y lo había visto. Mi abuelo le dijo que vio sombras a través de la ventana, por lo cual decidió entrar, y fue cuando se encontró con Arturo, y este le dijo que se encontraba rezando. Fue en este momento que el padre lo detuvo y le dijo: espera, ¿cómo que viste a Arturo? Sí, lo vi, padre. ¿No me dice que lo dejó en la iglesia? Ahí lo encontré, y dijo que estaba rezando por su alma, que era porque era Viernes Santo. Mira, cuando te dije que había dejado a Arturo en la iglesia, me refería a su cuerpo. Él murió por la mañana de un ataque cardíaco, y en la tarde le rezamos. Es por eso que se quedó ahí. Mi abuelo casi se cae de la impresión, y cuenta que esa noche no pudo dormir. Al día siguiente supo que todo era verdad, pues fue invitado y asistió al velorio y entierro de aquel vecino, que tan solo horas antes había hablado con él en total normalidad. Es por eso que mi abuelo decía que la Semana Santa es más que una celebración. Cree que ese día hay una fuerza más que permite ver a los muertos, pues fue la fecha en que murió Cristo. Lo siguiente le sucedió a mi abuelo cuando estaba recorriendo uno de los sembradíos más grandes que había en el rancho. El dueño de este sembradío le pedía a mi abuelo encarecidamente que, si de favor podía entrar al sembradío mediante un camino interno para revisar sus cultivos. Siempre le daba algo de dinero cuando hacía esto. Además, a mi abuelo no le perjudicaba en nada a su recorrido, así que lo hacía sin mayor problema. Mientras recorría el camino, mi abuelo prendió su linterna, ya que de repente se encontraba con coyotes u otros animales, tales como serpientes, y no quería que lo agarraran desprevenido. Su vista mayoritariamente iba hacia abajo, tanteando el terreno, hasta que de pronto vio a una niña. Él cuenta que esta niña tendría aproximadamente entre unos 5 a 7 años. Llevaba un vestido rosa. Esta niña estaba frente a él, como a algunos 6 metros de distancia. Esta niña de la nada empezó a cantar. Mi abuelo decía que no sabía qué melodía cantaba esa niña, hasta que años después, viendo una película, la volvió a oír. Dice que era muy parecida a la del Cascanueces. Cuando esta niña empezó a cantar, mi abuelo relata que ya no estaba en sus 5 sentidos, que ya no sabía qué ocurría con su cuerpo. Él junto con el caballo empezaron a seguir a aquella niña. Mi abuelo sabía que no tenía sentido que una niña estuviera a mitad de un sembradío a horas de la madrugada, pero él no tenía control sobre lo que pasaba. A final de cuentas, esta niña lo fue introduciendo entre el monte. Llegó el momento en que ésta desapareció de su vista. Mi abuelo, cuando cayó en cuenta de dónde estaba, se sintió mareado y muy desorientado.
En ese momento encendió la luz y al apuntarla hacia abajo, vio una serpiente de color verde. Esta iba moviéndose silenciosamente hasta él. Esta serpiente no era de un tamaño común, era enorme. Dice mi abuelo que nunca en toda su vida ha visto una serpiente igual. De inmediato mi abuelo hizo lo que pudo para que el caballo se alejara de ella, pero esta por desgracia terminó mordiendo el caballo de mi abuelo. Por suerte consiguió volver al pueblo, pero su caballo no consiguió terminar la noche. Se le dio tratamiento y medicina por parte del médico del pueblo, tan pronto como fue posible, pero el caballo no consiguió sobrevivir. Lo habían envenenado. Mi abuelo cuenta que tiempo después habló con el dueño del sembradío y le contó lo sucedido, pero este señor no se asombró. Ya había perdido ganado debido a esa serpiente y ya sabía de las apariciones de aquella niña por medio de sus empleados. De hecho, tenía problemas cuando estos se quedaban hasta tarde trabajando. Lo que el dueño decía es que algo se había apoderado de su terreno y era algo maligno, pues la tierra empezaba a ya no dar muchos cultivos y algunos se terminaban pudriendo antes de cortarlos. Todo lo contrario a antes, cuando era una tierra llena de vida y fértil. Mi abuelo dice que pasaron años hasta que este hombre abandonara sus tierras, pero tuvo razón en hacerlo, pues con el tiempo esta se fue marchitando hasta que la tierra quedó completamente seca. Las apariciones de esa niña y de la serpiente continuaron hasta ganarse el nombre del terreno del diablo. ¿Y quieren saber lo más curioso? Pues para acabarla de molar, arriba de ese terreno se construyó una primaria y las leyendas de lo que pasa ahí dentro crecen año con año. Esta vez tengo otra experiencia para contar. Estoy muy segura de que recordarán las historias de mi abuelo que compartí mucho en este canal. Él era policía de montada. Recientemente, una de mis tías me compartió una experiencia que le sucedió a mi abuelo por esos años, de la cual no me había enterado. Me resultó sumamente interesante, por lo que decidí compartírselas en esta ocasión. Se dice que mi abuelo por esos años tenía un amigo que se llamaba Julio Olivares. Era un señor muy conocido en el pueblo, aunque más bien le decían el cazador de fortuna. El motivo era fácil de explicar. Julio era un hombre que contaba en aquel tiempo que te cuento la historia, con apenas 30 años. Y a esa edad ya había tenido 2 esposas diferentes con mucha riqueza. Es decir, eran señoras mayores a su edad y con muchas tierras y negocios a sus nombres. Para nadie era una sorpresa que Julio las buscaba por su fortuna, pues se dice que era un hombre bien parecido y con el don de la palabra, por lo que fácil las hacía caer a sus pies. Y sobre todo, estas 2 mujeres con las que estuvo eran viudas, lo cual lo volvía más fácil aún. Lo que resultaba extraño era que cuando se casó con la primera, tan solo 2 años después la mujer falleció debido a un ataque cardíaco. Aquella mujer tenía como entre 50 a 60 años, dice mi tía, pero por suerte o muy convenientemente, toda su herencia se le había dejado a Julio. Debido a esto lo empezaron a bromear respecto a que él se había encargado de la señora para que lo dejara todo el dinero y ese tipo de cosas. Mas en el fondo todos creían que se trataba de una simple coincidencia. Pero tan solo este hombre pasó un año soltero, hasta que se le vio en compañía de otra viuda del pueblo, de igual manera con muchas tierras y mucho poder. Rápidamente se supo que ellos 2 tenían un amorío, pero en esta ocasión resultó en un escándalo mayor al amorío pasado, pues la viuda tenía entre 75 a 80 años de edad. Se casaron muy rápido al cabo de un año, y al año siguiente, la mujer falleció. Y de igual manera, sorprendiendo a todo el pueblo y parte de la familia de la mujer, en el testamento le había dejado casi todas sus posesiones y tierras, aumentando así de esa manera la riqueza de Julio. Sin embargo, en el pueblo se empezaron a correr varias historias y chismes alrededor del hombre, algunos ridículos y otros no tanto, pero el que más se decía en el pueblo es que él había sido el responsable
de los fallecimientos de sus esposas, para quedarse así con la fortuna de ambas. Obviamente, después de quedarse con ambas fortunas, Julio era el hombre más adinerado del pueblo, y probablemente también de la región. Continuó con sus amoríos con otras muchachas, pero ninguna llegaba a algo serio con él, pues se decía que casarse con Julio era como firmar tu sentencia de muerte. Todo esto llegó a oídos del propio Julio, que tal vez por deprimirse en eso, se empezó a trincherar cada vez más en su casa, al grado de que solamente salía por los víveres y checar uno que otro negocio, y así se mantuvo. Él y mi abuelo durante la adolescencia fueron muy buenos amigos, por lo que al pasar el tiempo mi abuelo decidió ir a visitarlo, y es aquí donde comienza su historia. Resulta que mi abuelo, un día después de su trabajo, tomó la decisión de ir a visitar a Julio a su casa que se encontraba a las afueras del pueblo, ya que poseía su propia finca, y esta era enorme. Mi abuelo tardó unos minutos para que lograra salir. Incluso llegó a pensar que se había mudado, pues nadie le contestaba de vuelta, hasta que por fin salió Julio. Él dice que se encontraba en un estado muy malo. Se notaba que no mantenía su higiene personal ni nada. Al principio se comportaba algo reservado, pero conforme avanzó la conversación, Julio le reveló algo a mi abuelo, y es que Julio decía ver a sus esposas afuera de la finca. Siempre que trataba de salir las veía. Estas lo seguían a donde quiera que iba en el pueblo, haciendo por consecuente que abandonar la finca se convirtiera básicamente en una tortura psicológica. Nadie las podía ver, solamente él. Esto le había quedado bastante claro cuando tuvo un ataque de pánico en pleno mercado. Mi abuelo en ese tiempo era joven, estaba entre sus 20s, y no era para nada supersticioso, por lo que pensó en un principio que su amigo estaba perdiendo la cordura, pero aún así no lo quería dejar solo, por lo que trató de visitarlo al menos 2 veces por semana. Cabe resaltar que todas las veces que mi abuelo fue a la casa de Julio, jamás entró. Todas sus conversaciones se llevaron a cabo afuera en el patio. Con cada día que pasaba, Julio se veía cada vez más demacrado. Mi abuelo trató de platicar muchas veces con él para que buscara ayuda, pero jamás lo consiguió. Y entre todas esas veces que lo visitó, una vez le preguntó qué era lo que había pasado exactamente con sus viudas, y también qué era lo que pensaba de los rumores que se decían en el pueblo de él. A pesar de que mi abuelo pensaba que esto resultaría en un momento para burlarse de las tonterías que se decían en el pueblo, esto no resultó como él pensaba, ya que Julio se quedó callado y comenzó a temblar. Le dijo que ya tenía suficiente castigo con sus esposas como para que hablara de lo que se decía en el pueblo. Todas las veces que mi abuelo tocaba ese tema, Julio intentaba evadirlo de alguna manera, y cuando se insistía en este se molestaba. Fue cuando poco a poco mi abuelo dejó de mencionarlo, pero esto no duró mucho, ya que una tarde mi abuelo estaba llegando a casa de Julio y se dio cuenta que en esta había mucha gente, e incluso compañeros del departamento de policía. Al acercarse y preguntar qué era lo que había pasado, se le dio la noticia de que Julio había fallecido. Mi abuelo al principio no podía creerlo, pues tan solo 2 días antes lo había visitado. Aunque su aspecto, como antes dije, era muy alarmante, mi abuelo jamás pensó que iba a fallecer. Pero esto no fue lo peor de lo que se enteró mi abuelo, sino que lo peor vino después al enterarse de los hechos, sobre cómo se había descubierto el cadáver de Julio. Resulta que por la mañana su cuidador, el jefe de los empleados que administraba sus tierras y negocios en los cuales comerciaba, fue a visitarlo, pues tenía aproximadamente un mes de no presentarse con sus trabajadores, por lo que las fechas de los pagos se acercaban y había ido por el dinero. Cuando llegó y llamó, nadie le contestó, por lo que se asomó por una de las ventanas y decidió abrirla. Al hacer esto, el olor, la peste, se le introdujo por la nariz que hasta hizo que vomitara. El olor era producto del cuerpo de Julio, que reposaba inerte sobre el suelo de su sala. Cuando fue sacado se dio el diagnóstico. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, pues se encontraba con 3 semanas y media en ese estado, dentro de la casa. Julio llevaba de haber fallecido casi un mes en su casa y nadie se había dado cuenta.
Mi abuelo, al saber esto, por obvias razones, se empezó a asustar y a alterarse, pues recordaba muy bien que había hablado con él tan solo 2 días atrás. Durante ese día no pudo pensar en otra cosa que no fuera su amigo, pero por desgracia, se tenía que ver en la obligación de ir de nuevo a esa casa. Y es que la propiedad no se había dejado con un dueño, ya que no había testamento esta vez, por lo que la policía montada tuvo que cuidar las propiedades de Julio hasta saber qué era lo que se iba a hacer. Por desgracia para mi padre, le tocó ir a vigilar la finca donde procuraba ir a visitar a su amigo, en la misma que había fallecido. No era una tarea fácil, pero decidió darle prioridad a su trabajo que a otra cosa. Así que fue a vigilar la finca en compañía de otro policía durante la noche. Al principio de la noche se la pasó en compañía de su compañero, pero por obvias razones se tenía que vigilar dando un recorrido por los diferentes extremos de la finca, y para eso se tenían que separar. Mi abuelo hizo lo propio en su lugar designado, pero sin embargo no podía evitar mirar aquella casa, tal vez por miedo o melancolía, pero no podía dejar de hacerlo. En una de esas tantas veces que miró hacia aquella casa, vio que desde adentro de esta se encontraba alguien observándolo. Y una vez que sus ojos se acostumbraron a la luz y a la negrura de la noche, lo pudo ver. Era Julio desde una de sus ventanas. En su cara predominaba la tristeza, como si estuviera dentro de su propia casa, sin derecho al descanso eterno. Esto lo explica mi abuelo. Al día siguiente mi abuelo decidió que por su propio bien, lo mejor sería cambiar de sitio, por lo que ya no fue a esa finca en lo que le restaba de vida. Sin embargo, jamás dejó de pensar en lo que le había pasado a su amigo, y el por qué todavía estaba dentro de la casa, por qué no descansaba. Mi abuelo creyó, y hasta el día de hoy sigue creyendo, que lo que se decía en el pueblo, tal vez de manera burlesca o exagerada, tal vez era cierto. Tal vez la ambición de su amigo fue mucha, que no le importó manchar sus manos con tal de obtener lo que quería. Mi tía me cuenta que una noche, mi abuelo le dijo que a lo mejor Dios así castigaba a los avariciosos, encerrándolos en sus casas lujosas, rodeado de todas sus cosas por quién sabe cuánto tiempo. Espero que haya sido de su agrado esta historia, y siempre es un gusto compartirle nuestras experiencias.